Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa de entrevistas con personajes de interés como el que contamos hoy, que es Ginés Marco, profesor de la Universidad Católica de Ética y Filosofía. Le damos las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Pues mira, Yana, muchísimas gracias. Ginés, llevas además, das clases en filosofía, un máster, pero fundamentalmente... Pues en estos momentos mi gran preocupación es sacar adelante la cátedra Pavasal. Ahí te iba a preguntar. Para estudios de liderazgo, que se acaba de crear el pasado 3 de diciembre y tenemos una apuesta ambiciosísima de formación, de investigación, de organización de eventos. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Qué es la cátedra de liderazgo empresarial Pavasal? Bueno, pues es una cátedra de liderazgo no solo empresarial, sino para la gestión de organizaciones, también públicas, del tercer sector. Y es una cátedra de estudios, de investigación, es una cátedra de trabajo cooperativo, es una cátedra que va dirigida especialmente al mundo académico, al mundo de la acción directiva, al mundo empresarial, al mundo de las organizaciones públicas, y sobre todo a quienes toman grandes decisiones, decisiones que afectan a muchos. ¿Cuánta gente trabajáis en la cátedra? Bueno, estamos en un equipo pequeño, bien cohesionado, en perfecta coordinación con la facultad de la que soy decano, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, y por otra parte pues tenemos total conexión, como es natural, con la empresa Pavasal, que es la que nos provee en todos los sentidos y la que nos patrocina y también pues nos asesora en todos los sentidos. ¿Cuántos alumnos suponéis vosotros que pasarán por vuestras aulas? Bueno, pues la cátedra Pavasal tiene previsto organizar un título de experto universitario en liderazgo y gestión de las organizaciones, pero lo que estamos moviendo ya, digamos, pues estamos llegando desde luego a alrededor de 250 personas ya en las pocas actividades que llevamos impulsadas en los 2 meses y un día que tiene la cátedra. ¿Cómo definirías quién es el liderazgo? ¿Qué es para ti el liderazgo? Bueno, pues el liderazgo se puede definir de múltiples maneras, pero lo más destacado es que es una relación de influencia que se establece entre una persona, ocupe el puesto que ocupe en la organización. Si ocupa un puesto elevado, pues tendrá más influencia, se supone, pero no es un factor determinante, sobre otras personas que le siguen libremente y que influyen sobre esa persona, porque en el fondo es una relación bidireccional de influencia recíproca, donde lo que se buscan son cambios sostenidos en el tiempo para mejorar en su conjunto a la organización, a la sociedad, al Estado, a cualquier, digamos, entramado humano que está en el punto de mira del factor liderazgo. ¿Por qué creías tú que hacía falta en la universidad una cátedra de liderazgo? Bueno, la Universidad Católica de Valencia no es la primera que profundiza en estudios de liderazgo. Hay otras universidades. En Estados Unidos hay muchas universidades que se ocupan de este capítulo. En España hay menos centros, pero más que nunca en España tenemos verdadero déficit de liderazgo en todos los órdenes. Y precisamente por eso la universidad no puede estar ausente de ese reclamo social. ¿Por qué crees tú también que el tercer sector debe estar incluido en estos estudios? Pues porque el tercer sector tiene una responsabilidad reforzada a través de sus dirigentes de gestionar muy bien esa organización. Porque muchas veces organizar el tercer sector supone buscar tapaderas para no dar a conocer los resultados fieles de la organización, dar a entender que se colabora en algo cuando en realidad se escudan en falsos tópicos y a veces pues, se puede incluso generar una imagen distorsionada y muy poco fiel de lo que es el patrimonio de la organización. Y precisamente por eso hace falta organizaciones de personas, al servicio de personas, que estén muy bien gestionadas y muy bien lideradas. Hay personas que tienen una capacidad de liderazgo innata, que no les hace falta estudiar. Eso es. Pero hay otras que por mucho que estén ejerciendo de líderes no acaban siéndolo nunca, o por lo menos no se les percibe esa capacidad. Desde luego. Yo creo que lo más interesante para que todo el mundo pueda hacerse idea de lo que estamos comentando en este punto, que es decisivo, es la necesidad de distinguir entre dirección y liderazgo. Dirección es quien tiene poder, y poder hay quien vale para tener poder, para utilizar correctamente el poder, e incluso hay quien utiliza incorrectamente o abusivamente el poder.
Quien es directivo puede ser líder, pero no necesariamente. El líder, ¿quién es? Quien suscita confianza porque tiene autoridad moral sobre las personas que libremente le siguen. Que líder y director, que líder y jefe sean la misma persona, pues es lo ideal, pero no siempre sucede. ¿El líder nace o se hace? Pues tiene cualidades, desde luego, desde muy temprana edad, y podríamos decir que tiene un factor de predisposición para lo que es el gobierno de una organización, pero el líder, por lo general, se va haciendo tomando decisiones y aprendiendo de ese pasado que para algunos es motivo, pues, de hundimiento, para otros es motivo de nostalgia, pero para el líder es motivo de aprendizaje. El liderazgo es una de las asignaturas que me imagino que dais. Sí. ¿Qué materia tocáis en esa asignatura? Bueno, pues hablar de liderazgo es hablar de competencias directivas, es hablar de trabajo en equipo, es hablar de valores humanos, de virtudes éticas, virtudes morales, y hablar de liderazgo es también hablar de motivación. Porque ¿quién es líder? Pues quien, además de tener seguidores, además de preocuparse por generar cambios en la organización siempre favorables en torno a un propósito común, es quien sabe motivar a las personas que están con ella o con él. Estos días ha salido una encuesta de la Unión Europea en la que se hablaba de la corrupción en general en Europa, sí, que nos costaba 120.000 millones de euros, sí, y que en España somos el tercer país o el cuarto país. El cuarto país. El cuarto país después de Grecia, Italia, Lituania y después España. Eso es. En cuanto a la percepción de un 90 y tantos % de los encuestados de que había mucha corrupción. Eso es. ¿Por qué crees tú que hay esa percepción? Bueno, pues cuando hay esa percepción tan elevada es porque se da esa corrupción, por tanto no es desencaminado pensar que sí que hay corrupción. Yo recuerdo que en los años 90 en España pues pasamos una cierta oleada de corrupción, pero tenía un matiz muy diferente al actual. Era un matiz que afectaba a las cabezas visibles de una organización. Y había quien miraba con cierto resentimiento, incluso decir, pues si yo estuviera ahí, pues no sé qué sería de mí, porque a lo mejor también, me dedicaba a repetir esos vicios de las cabezas visibles, del Banco de España, de la Guardia Civil, etc. Pero el gran drama de nuestro tiempo no es que la corrupción se haya asimilado en muchas mentalidades, sino que además afecta no solo a los niveles superiores, sino a los estratos intermedios de las organizaciones. ¿Y cuál es el problema? Pues que un mando intermedio es el corazón de una organización, porque por él pasa toda la comunicación interna. Y si hay corrupción en los mandos intermedios, tenemos un serio problema. Pero si hay corrupción política es porque hay corrupción empresarial, es decir, porque alguien, lógicamente, para conseguir determinados fines, ofrece dinero a los políticos. Por supuesto, y de hecho pues hay muchos casos que están en sede de tribunales que tienen precisamente que ver con empresarios que han podido prestar determinadas dádivas a fundaciones, a partidos políticos, con intención, por supuesto, de posicionarse en un determinado sector estratégico, en un proceso de toma de decisiones, porque al final quienes toman las auténticas decisiones son los representantes de la clase política. De todas maneras, la clase política es una representación de nuestra sociedad. Por supuesto. ¿No crees tú que nuestra sociedad es un tanto, siempre ha mirado un poco hacia otro lado en estos temas de corrupción y porque no le daba demasiada importancia? Ha mirado de lado hasta que ha llegado un punto en que la corrupción ha sido y es tan asfixiante que ya es un auténtico drama, porque en el fondo afecta no solo a eslabones intermedios, sino que afecta a las más señeras instituciones del Estado, a las más altas instituciones del Estado. Entonces la corrupción y la clase política como gestora de esa corrupción pasa a ser parte del problema y no parte de la solución. Y precisamente es atribuido por el CIS como tercera fuente de preocupación de los españoles. ¿No debería implementarse, en tanto que estamos hablando últimamente de los cambios de las leyes que se van a hacer en el sistema educativo, sobre todo en primaria y en secundaria? Estábamos hablando de que han combatido un partido y otro contra la educación para la ciudadanía. ¿No debería incluirse lo importante que es la ética, no solo de los negocios, sino en la vida diaria? Porque tan importante es que uno cuando va al médico sepa lo que eso cuesta,
y que lo pagamos entre todos los españoles, para que no se dispendie en general en la educación, en la sanidad o en cualquier otra cosa. Sí, la verdad es que asignaturas que podríamos llamar liderazgo en la sociedad civil sería pues, un rótulo adecuado para hablar de sociedad civil, porque en España, por ejemplo, y en concreto tenemos un gran déficit de protagonismo activo de la sociedad civil, porque tenemos una cierta rémora de tiempos pretéritos donde el Estado ha ocupado un papel omniabarcante y la sociedad está muchas veces a expensas de lo que el político de turno gestione, decida, proponga, etc. Y lo que hace falta es precisamente pues revisar permanentemente y ayudar a quien dirige políticamente un Estado, ayudarle a hacerle ver si está descendiendo a lo concreto a aquello que realmente motiva preocupación para las personas a las que gobierna. O está más bien lanzando soflamas o está lanzando globos sonda que no conducen a nada más que a hacer ceremonias de confusión, de distracción respecto de lo que es más importante. Y en ese sentido, desde temprana edad había que formar a muchos jóvenes, adolescentes incluso, había que formarles en las instituciones del Estado y sobre todo en cómo participar activamente en esas instituciones y que a su vez desde esas instituciones hubiera la adecuada retroalimentación para que fueran materias prácticas donde la educación y la práctica profesional estuvieran interconectadas. Lo que sí es cierto es que el Estado actual, con un Estado autonómico que está más cercano, sí, lo que ha hecho ha sido apagar la sociedad civil o subvencionarla o descabezarla, porque en sociedades que tenían una cierta sociedad civil, no hablo del caso de Valencia, pero por ejemplo en el caso de Cataluña, sí, pues la sociedad civil prácticamente ha desaparecido, cuando el siglo pasado fue pues, la que consiguió que el Palau funcionara, que el Liceo, que determinado tipo de hospitales, y ahora pues parece que eso, los gobiernos autonómicos se han cargado todo eso. Se han cargado todo eso pues porque les convendría para sus intereses, se supone, porque quien decide en esos casos decide según sus propios intereses, porque conviene una sociedad civil que languidece, una sociedad civil que, bueno, pues que se achanta, que asimila asimila borreguilmente lo que le transmiten, y para eso pues ha hecho falta pues una colonización sin precedentes del ámbito educativo y, como es natural, de los medios de comunicación también. Porque un detalle que pasa muchas veces desapercibido son las ingentes cantidades del presupuesto de la Generalitat de Cataluña que van a parar a los principales grupos mediáticos de Cataluña. De tal forma que quien recibe esas ediciones de esos periódicos, de esos medios de comunicación allí mismo, pues no es conocedor de lo que sucede allí en cuanto a casos de corrupción, pongamos por caso. Lo que es conocedor es lo que puede suceder en Madrid, pero en Madrid hay corrupción y en Cataluña también, por poner este ejemplo. Y sí que es verdad que el poder autonómico pues ha supuesto una inflación de cargos públicos y ha supuesto también pues, un desvío de atención pues, en polémicas muchas veces estériles para que la sociedad pues, esté aborregada, para que esté centrada en temas que no son de gran calado y que esté distraída en definitiva. Y por otra parte, si el poder político asfixia de impuestos a la sociedad civil, pues evidentemente no se puede trabajar, no se puede crear. Y si no se puede crear, pues se cierra. Y si se cierra, pues pasamos a tener otras preocupaciones que son la de la mera supervivencia. Y en ese contexto es difícil plantear un rearme cívico a una sociedad que se viene abajo. Los 2 meses que lleva funcionando la Cátedra Pavasal de Liderazgo, ¿percibe usted en la gente con la que usted interactúa, que tiene como alumnos o que hay madera? Sí, era un reclamo que habíamos pulsado previamente y que nos ha salido bien, digamos, ese pulso, porque las expectativas en cuanto a asistencia a los actos que hemos venido organizando se han desbordado. Y eso es un síntoma interesante, porque si organizamos actos a cualquier hora del día, bien por la mañana o bien por la tarde, y se llenan con varios cientos de personas esas actividades, pues denota que hay un marcado interés. Y además personas que vienen desde todos los estamentos de la sociedad y que cuando lo conocen dicen, bueno, pues yo quiero seguir participando de estas actividades y por tanto contad conmigo, aquí os facilito mi correo, mis señas para que me tengáis en cuenta, aunque solamente sea como público, porque
estamos hablando de público asistente que quiere más. Y en Valencia pues estamos en una era de desafección política muy fuerte por tantos casos de corrupción y tanta pasividad institucional a la hora de afrontar esos casos, y precisamente por eso hay una necesidad imperiosa de mirar algo que apunte a la excelencia. Podríamos decir, bueno, la gente ya se ha acostumbrado a la mediocridad y entonces ya no quiere. No, hay que saber comunicarlo. Y se puede llegar a la gente, y lo más importante no es llegar a 200 personas, es que estas 200 pueden llegar a otras muchas. ¿Qué tipología de actividades organizáis? Bueno, pues principalmente estamos organizando mesas redondas, estamos organizando coloquios. Uno, por ejemplo, muy interesante, del profesor Salvador Rus, el último, un catedrático de la Universidad de León, que nos ha presentado liderazgos políticos a lo largo de la historia con especial repercusión en el ámbito empresarial hoy. Bueno, pues una conferencia ciertamente... ¿Por ejemplo? Pues el liderazgo de Kennedy, o el liderazgo de Alejandro Magno, o el liderazgo de Napoleón. Bueno, pues ha sido una ponencia original que nos ha ayudado a rastrear la historia, porque si no conocemos nuestra propia historia, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos reconocemos, perdemos nuestra identidad. Y precisamente por eso pues hemos llegado al siglo XXI pues con un liderazgo fortalecido a partir de ese recurso no retórico a la historia. ¿Crees que una situación de crisis tan prolongada como la que estamos viviendo va a hacer que la sociedad, al encontrarse desvalida, ella misma o algunas personas de esta sociedad van a ser capaces de promover, interactuar, desarrollar nuevas empresas, nuevas formas de comunicación, otros partidos? ¿Hay unas perspectivas ante eso? Bueno, ha habido hasta fecha reciente una situación, digamos, mortecina, donde el riesgo que entrañaba todo proyecto emprendedor pues era mirado incluso con desdén, como alguien que no está en la realidad. En estos momentos, que parece que se está saliendo de ese túnel, o por lo menos se está viendo que hay un cierto dinamismo, una inversión de la tendencia, pues sí que se ve claramente que o nos posicionamos ahora y no repetimos errores pretéritos, o estamos condenados a vivir en el ostracismo como sociedad, y eso es muy peligroso. Pero ¿lo percibes tú en algunas de las personas que sí, pasan por allí? Lo percibo, y también veo que en la clase política hay algunos representantes que no merecen ser etiquetados pues, de corruptos, sino todo lo contrario. Y personas que quieren a su vez dejarse orientar por quien está más cerca del problema. Y eso es muy de destacar ahora que nos encontramos pues, en una fase, digamos, de Ecuador de legislatura, donde quien más y quien menos pues, puede decir, bueno, aún tengo tiempo para llegar a la sociedad porque para la próxima campaña electoral aún hay tiempo. Tampoco es que haya tanto tiempo porque la campaña para las elecciones europeas ya la tenemos cerca. Pero sí que hay también una cierta sensibilidad que estoy contemplando ahora por parte de algunos representantes políticos a la hora de decir, bueno, pues estos temas no es que no vayan conmigo, sino que estoy muy interesado no en copar el protagonismo, sino en promover el diálogo Estado-sociedad civil, que es una asignatura pendiente y que podría generar una retroalimentación positiva muy interesante. Los partidos políticos, tal y como están estructurados, al menos los dos grandes partidos, sí, no resultan demasiado absorbentes a la hora de organizarse y de tomar decisiones que después nos afectan a todos los ciudadanos, y un tanto oscuros desde el punto de vista de que no hay una libertad clara en el que casi nadie pueda expresar su opinión. Sí, desde luego son muy monolíticos, están generando un bloqueo de ideas, un bloqueo de iniciativas, ellos mismos colapsan el propio sistema, y lo que es peor, y muchos ciudadanos lo percibimos, se ponen de acuerdo en temas económicos que les pueden interesar, ¿no? Y eso sucede muchas veces con una marcada opacidad, y eso es lamentable. Pero al margen de eso, sí que es verdad que cuando llegan unas elecciones o cuando llega una precampaña, el gran drama para muchos es el lugar que se ocupa en la lista. Y entonces no hay más rival que mi propio compañero, que deja de serlo, porque pasa a ser alguien que puede competir conmigo. Y eso no es precisamente lo que la sociedad necesita, porque la sociedad en crisis necesita un gobierno y un principal partido político en la oposición necesita que esté abierto a la sociedad y no de espaldas a ella, en batallas internas para ver dónde me posiciono
y dónde cuentan conmigo, porque si vamos a perder escaños, y todos van a perder escaños, porque las dos fuerzas políticas mayoritarias, la previsión es que pierdan pues, bastantes diputados y senadores, pues claro, la batalla para conservar, digamos, el escaño, quien amenaza con perderlo, pues la verdad es que es en estos momentos la tónica dominante de nuestro tiempo. A mí algunas veces me da la sensación de que en muchos de los estamentos políticos hay gente que, teniendo que buscar trabajo en la vida civil, pues tendría dificultades serias de colocarse y desde luego, por supuesto, no ganar el dinero que está ganando como político. Sí. La verdad es que surgió una voz bastante representativa de Esperanza Aguirre, fuera ya, digamos, del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid, pues lanzando esa idea de la formación necesaria para quien tiene que aspirar a un cargo público. Porque no se puede gestionar una organización desde el más puro desconocimiento del mundo de las organizaciones. Personas que no han trabajado nunca, que no han cotizado nunca y que han estado siempre, desde los 18 años, en un partido político. Pues esa afirmación no era ni mucho menos baladí, era como para ser muy tenida en cuenta. Y es que es inconcebible que para ser presidente del Gobierno de España pues solamente sea necesario ser mayor de edad y ser ciudadano español. Hace falta, desde luego, mucho más. La verdad es que alguno de los presidentes que teníamos ya podía haber hablado algún idioma, que no hemos conseguido nunca tener un presidente, bueno, creo que Calvo Sotelo, que hablara por lo menos inglés, ¿no? Sí, y precisamente ahora en nuestro tiempo pues el dominio de idiomas es fundamental, entre otras cosas porque muchas batallas en Bruselas y en Estrasburgo se pierden precisamente por ese desconocimiento idiomático. Pero bueno, es una asignatura pendiente que entre todos tenemos que fortalecer. Ginés, es muy interesante, estamos acabando nuestro tiempo y me parece además que es necesario que exista un sitio en donde se pueda aprender liderazgo, o por lo menos habilidades para ejercer ese liderazgo. Te agradezco tu presencia. Siempre nos despedimos con una canción que tú nos has pedido, en esta ocasión de Barry White. Eso es. You are the first, you are the one, my everything, creo que se llama. Eso es. Pues está sonando de fondo. ¿Por qué esta canción? Bueno, pues porque anima especialmente en tiempos revueltos como los actuales. Bueno, esta es, tú eres la primera, la única, mi todo, algo así dice la traducción, ¿no? Se puede proyectar en un sentido amplio. En un sentido amplio, pues. Eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Y a tu disposición para política. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta muy pronto.